En mayo de 1945, soldados estadounidenses descendieron 2.000 pies en una mina de sal en Merkers, Alemania. Lo que encontraron cambiaría nuestra comprensión de cómo se financió realmente la Segunda Guerra Mundial. Detrás de una puerta fortificada había 100 toneladas de oro, barras apiladas del suelo al techo, lingotes marcados con el águila nazi. Pero también algo más perturbador: oro marcado con sellos de bancos centrales de Austria, Bélgica, Holanda, Checoslovaquia, y en bolsas separadas, alianzas matrimoniales, dientes de oro, joyas personales. Miles de ellos. Era oro robado de las víctimas del Holocausto. Pero aquí está la pregunta que nadie hacía en 1945. ¿Cómo llegó ese oro ahí? ¿A dónde fue el resto? Porque esto era solo una mina, y Alemania saqueó el oro de 12 países. La respuesta nos lleva a la historia más oscura de las finanzas del siglo XX. Una historia donde bancos neutrales se convirtieron en cómplices de genocidio, donde corporaciones estadounidenses y británicas financiaron secretamente a Hitler, donde el oro robado se lavó a través de bancos centrales respetables y se convirtió en moneda de curso legal. Esta no es la historia de la guerra que conoces. Es la historia del dinero detrás de la guerra. Y al final de este video, entenderás por qué el Tercer Reich pudo pelear durante 6 años contra 3 imperios simultáneamente. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Hitler no financió la guerra con oro alemán. La financió con oro robado, convertido en divisas por los bancos neutrales, que sabían exactamente qué estaban haciendo. Y algunos de esos bancos siguen operando hoy, con el mismo dinero, las mismas cuentas, los mismos secretos. Para entender cómo Hitler financió la guerra más cara de la historia, necesitamos retroceder a 1933. Cuando Hitler llegó al poder, Alemania estaba en ruinas financieras absolutas. El Tratado de Versalles había impuesto reparaciones masivas. 132.000 millones de marcos de oro. Era matemáticamente impagable. La hiperinflación de 1923 había destruido los ahorros de la clase media. $1 compraba 4.2 billones de marcos. La gente llevaba dinero en carretillas para comprar pan. Para 1933, 6 millones de alemanes estaban desempleados, el 30% de la fuerza laboral. Era depresión económica total. Y aquí está el detalle crucial. Alemania no tenía reservas de oro. El Reichsbank, el Banco Central Alemán, tenía solo 137 toneladas de oro. Comparado con 8.998 toneladas de Estados Unidos, 3.200 de Francia, 730 de Gran Bretaña. Alemania era una potencia industrial sin capital para comprar materias primas. Tenía fábricas, pero no cobre para cables, no petróleo para combustible, no caucho para llantas, no tungsteno para armas. Entonces, ¿cómo Hitler, en apenas 6 años, construyó la máquina de guerra más poderosa del mundo? No. ¿Cómo un país sin oro, sin divisas, sin crédito internacional, financió la Wehrmacht, la Luftwaffe, 300.000 vehículos, 21.000 aviones y millones de soldados equipados? La respuesta está en el nombre de un hombre que la historia olvidó intencionalmente: Hjalmar Schacht. Schacht era el presidente del Reichsbank y ministro de Economía de Hitler. Brillante economista, antiguo banquero de J.P. Morgan, respetado internacionalmente, y el arquitecto del milagro económico nazi. Su solución fue ingeniosa y completamente ilegal: crear dinero de la nada mediante un sistema de crédito ficticio. Schacht inventó los bonos MEFO, certificados emitidos por una compañía fantasma llamada Metallurgische Forschungsgesellschaft, MEFO. Estos bonos se usaban para pagar a contratistas de armamento. Los contratistas los usaban como dinero, o los cambiaban en el Reichsbank por marcos. Era imprimir dinero disfrazado de deuda corporativa. Entre 1933 y 1938, Alemania emitió 12.000 millones de marcos en bonos MEFO. Era el 50% de todos los gastos militares alemanes. Dinero creado literalmente de la nada, sin respaldo, sin activos reales. Funcionó temporalmente,
Pero había un problema fatal. Este sistema solo funciona si nadie pide el dinero real. Si Alemania quería importar cobre de Chile, petróleo de Rumania, tungsteno de Portugal, necesitaba divisas reales, dólares, libras, francos suizos, y para conseguir divisas necesitaba oro. Aquí es donde comienza la historia real. En 1938, Hitler anexó Austria en el Anschluss. El ejército alemán cruzó la frontera, sin disparar un tiro. Pero mientras el mundo observaba el drama político, algo más sucedía en las sombras. El mismo día de la anexión, oficiales de las SS llegaron al Banco Nacional de Austria en Viena. Exigieron acceso a las bóvedas. El director no tuvo opción. Las bóvedas contenían 91 toneladas de oro, reservas del Banco Central austriaco. En 48 horas, ese oro estaba en trenes rumbo a Berlín. Hitler acababa de descubrir cómo resolver su problema de divisas, robar el oro de otros países. 6 meses después, en octubre de 1938, Alemania ocupó los Sudetes de Checoslovaquia bajo los acuerdos de Múnich. Nuevamente, las SS llegaron primero al Banco Central. 48 toneladas de oro checoslovaco fueron a Berlín. Pero aquí está el giro que hace esta historia verdaderamente perturbadora. Parte de ese oro no estaba en Praga, estaba en Londres. El Banco de Checoslovaquia había depositado oro en el Banco de Inglaterra para custodia. Cuando los nazis exigieron ese oro, el gobierno checoslovaco, bajo ocupación, pidió al Banco de Inglaterra que lo transfiriera al Reichsbank. El Banco de Inglaterra obedeció. Transfirió 23 toneladas de oro checoslovaco a cuentas controladas por Alemania nazi. Lean eso de nuevo. El Banco Central de Gran Bretaña, meses antes de la guerra, transfirió oro robado a Hitler. El escándalo estalló en el Parlamento británico. El gobierno se disculpó. Prometió que nunca volvería a pasar. Pero el patrón estaba establecido. Y Hitler había aprendido algo crucial. El sistema bancario internacional valoraba la neutralidad y los procedimientos correctos más que la moralidad. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial comenzó. Y también comenzó el mayor robo de oro de la historia. Entre 1939 y 1945, Alemania robó oro sistemáticamente de cada país que ocupaba. El inventario del horror: Polonia, 1939, 80 toneladas. Dinamarca, 1940, 16 toneladas. Noruega, 1940, 54 toneladas. Holanda, 1940, 137 toneladas. Bélgica, 1940, 198 toneladas. Francia, 1940, 316 toneladas. Yugoslavia, 1941, 27 toneladas. Grecia, 1941, 9 toneladas. Y Checoslovaquia, Austria, Hungría, Italia. Total estimado, más de 1.300 toneladas de oro robado de bancos centrales. Pero eso era solo el oro oficial. Había otro tipo de oro. Más personal, más oscuro. El Action 3 era el nombre en código nazi para confiscar todas las posesiones de las víctimas del Holocausto. Alianzas matrimoniales, dientes de oro extraídos de cadáveres en campos de exterminio, joyas, monedas. Esta operación era coordinada por las SS a través de un departamento específico en el Banco Central. El oro no monetario se fundía en nuevos lingotes, se removían todas las marcas identificables y se mezclaba con oro robado de bancos centrales. Era lavado de oro a escala industrial. Pero aquí está el problema. Robar oro no resuelve nada si no puedes convertirlo en divisas que puedes usar. Necesitas compradores, bancos dispuestos a aceptar tu oro sin hacer preguntas incómodas. Y ahí es donde entra Suiza. Suiza, el lavadero de oro nazi, el Banco Nacional Suizo, SNB, se convirtió en el comprador principal del oro nazi. Entre 1939 y 1945, Suiza compró 1.638 millones de francos suizos en oro al Reichsbank alemán. Para contexto, las reservas totales de oro de Alemania en 1939 eran 137 toneladas, valoradas en aproximadamente 150 millones de francos suizos. Las matemáticas no funcionan. ¿De dónde salió el oro extra? Los banqueros suizos sabían exactamente de dónde.
Era imposible no saberlo. En 1940, los aliados publicaron listas de oro robado con números de serie específicos. Advirtieron a países neutrales que cualquier transacción con ese oro sería considerada receptación de bienes robados. Suiza ignoró las advertencias. La defensa suiza era legalmente ingeniosa. No preguntamos el origen del oro. Solo verificamos que sea oro real. Era la política de no hacer preguntas aplicada al genocidio. ¿Por qué Suiza hizo esto? Varios motivos entrelazados. 1. Ganancias masivas. Suiza cobraba comisiones por cada transacción. El oro entraba, se limpiaba con nueva marca suiza, salía como divisas o se vendía a terceros. 2. Miedo. Suiza estaba rodeada por potencias del eje. Temían invasión. Cooperar económicamente era su forma de comprar seguridad. 3. Ideología. Partes de la élite bancaria suiza simpatizaban con los nazis. El antisemitismo no era exclusivo de Alemania. Pero Suiza no estaba sola. España y Portugal. Los intermediarios España oficialmente neutral, pero ideológicamente alineada con el fascismo, se convirtió en intermediario crucial. Franco permitió que oro nazi fluyera a través de España hacia mercados latinoamericanos. Portugal, bajo la dictadura de Salazar, fue aún más activo. Vendió tungsteno, esencial para armas, a Alemania a cambio de oro. Gran parte de ese tungsteno fue extraído de minas controladas por compañías británicas que sabían perfectamente a dónde iba. Suecia. Hierro por oro. Suecia, también neutral, vendió mineral de hierro a Alemania durante toda la guerra. Hierro que se convertía en tanques que mataban soldados aliados. El pago, oro robado. Cada país neutral tenía su justificación, pero el resultado era el mismo: prolongar la guerra. Pero aquí está la parte que verdaderamente perturba. No eran solo bancos extranjeros ayudando a Hitler, eran también corporaciones estadounidenses. IBM y el Holocausto IBM, a través de su subsidiaria alemana Dejomag, proporcionó la tecnología de tarjetas perforadas que hizo posible el Holocausto a escala industrial. Los nazis usaban máquinas IBM para catalogar poblaciones por raza y religión, organizar deportaciones, administrar campos de concentración, rastrear trabajadores esclavos. Cada tarjeta perforada tenía un código. Los judíos eran código 8. Gitanos código 12. Cuando se procesaban millones de personas, necesitabas tecnología. IBM la proporcionó. Thomas Watson, presidente de IBM, recibió una medalla del régimen nazi en 1937. La devolvió solo en 1940, cuando las relaciones públicas se volvieron problemáticas. IBM ganó millones durante el Holocausto. Y siguió cobrando regalías de Dejomag durante la guerra a través de subsidiarias en Suiza. Ford y General Motors. Ford y GM tenían fábricas en Alemania que produjeron vehículos militares para la Wehrmacht durante toda la guerra. Opel, propiedad de GM, produjo el 50% de todos los camiones de 3 toneladas que Alemania usó en su invasión de la Unión Soviética. Camiones conducidos por soldados alemanes llevaban soldados para matar soldados estadounidenses. Ford Werke produjo vehículos usando trabajadores esclavos de campos de concentración. Los ejecutivos de Ford en Alemania coordinaban con las SS para obtener trabajadores. Sin paga. Trabajaban hasta morir. Las matrices en Detroit argumentaban que habían perdido control de sus subsidiarias alemanas. Pero documentos posteriores mostraron comunicación continua, incluido durante la guerra. Standard Oil y el caucho sintético. Alemania no tenía caucho natural. Sin caucho, no hay llantas. Sin llantas, no hay guerra móvil. Standard Oil, posteriormente Exxon, compartió tecnología de caucho sintético con IG Farben, el conglomerado químico nazi, a través de un acuerdo secreto. Esta tecnología permitió a Alemania producir caucho sintético y continuar la guerra. Cuando esto se descubrió durante la guerra, hubo investigación del Senado. El senador Harry Truman dijo: «Si yo tuviera mi camino,
perseguiría a estos industriales traidores. No se persiguió a nadie. Las corporaciones pagaron multas modestas. Los ejecutivos nunca enfrentaron cargos. Chase Bank y cuentas congeladas. Chase Bank, ahora JP Morgan Chase, operaba en París durante la ocupación nazi. Congelaron cuentas de clientes judíos, siguiendo órdenes alemanas, y entregaron esos fondos a los nazis. Cuando los dueños de las cuentas fueron deportados a campos de muerte, Chase se quedó con el dinero. Después de la guerra, Chase argumentó que solo seguía las leyes locales. Las leyes locales eran leyes nazis. El patrón es claro. Corporaciones maximizando ganancias, usando neutralidad y procedimientos legales para justificar cooperación con genocidio. Para 1944, el sistema de financiamiento nazi estaba colapsando. Los aliados habían cortado el acceso de Alemania a la mayoría de las importaciones. La invasión de Normandía en junio de 1944 abrió el frente occidental. La Unión Soviética avanzaba desde el este. Y crucialmente, el oro se estaba acabando. El Reichsbank había procesado todo el oro robado disponible. Los campos de exterminio seguían enviando oro no monetario, pero en cantidades cada vez menores. Alemania recurrió a medidas cada vez más desesperadas. Fundieron las campanas de las iglesias. Bronce, no oro, pero cualquier metal servía. Confiscaron todos los objetos metálicos de ciudadanos alemanes. Forzaron a bancos privados a entregar todas sus reservas. En febrero de 1945, el Reichsbank evacuó Berlín. Trenes especiales llevaron las reservas restantes, alrededor de 250 toneladas de oro, hacia el sur, a las montañas de Baviera. El plan era esconderlo en minas de sal, cuevas, lagos alpinos. Preservar el tesoro del Reich para un futuro resurgimiento nazi. Los aliados tenían otros planes. Entre abril y julio de 1945, unidades aliadas especializadas rastrearon sistemáticamente el oro nazi. La operación más famosa, Merkers. El 4 de abril de 1945, soldados estadounidenses capturaron la mina de sal de Merkers. En sus profundidades se encontraron 100 toneladas de oro en lingotes, 2,7 toneladas de oro en monedas, 1.300 sacos de oro dental, alianzas, joyas, millones de marcos del Reichsbank, arte robado de museos europeos. El general Eisenhower visitó personalmente Merkers. Las fotos de lingotes apilados hasta el techo fueron publicadas mundialmente. Pero Merkers era solo un depósito. Había otros. Lago Toplitz, Austria. Los nazis hundieron cajas selladas en este lago alpino antes de la rendición. Buzos recuperaron algunas en los años 50 y 60, encontrando libras esterlinas falsificadas de la Operación Bernhard, donde nazis falsificaron millones en moneda británica. Pero se cree que hay más en el fondo. El lago tiene 100 metros de profundidad y ramas bajo el agua. Exploración completa es peligrosa. Buzos han muerto intentándolo. Castillos de Baviera. Aristocracia nazi escondió tesoros en sus propiedades. Algunos fueron encontrados. Otros probablemente permanecen escondidos. Cuentas bancarias suizas. La mayor cantidad de oro nunca fue recuperada físicamente. Ya había sido convertida en dinero en cuentas numeradas suizas. ¿Cuánto oro fue recuperado? Estimaciones varían, pero aproximadamente 350 toneladas recuperadas físicamente por los aliados. 550 toneladas vendidas durante la guerra, principalmente a Suiza. 400, 600 toneladas sin contabilizar, escondidas, fundidas o en cuentas secretas. Después de la guerra, había presión para que países neutrales devolvieran el oro robado. Los Acuerdos de Washington, 1946. Suiza, bajo presión de Estados Unidos y Gran Bretaña, acordó devolver 250 millones de francos suizos en oro, aproximadamente 50 toneladas. Era el 10% de lo que habían comprado. La justificación suiza, gran parte del oro que compramos era oro alemán legítimo de antes de la guerra. No podemos identificar cuál era robado. Era mentira técnica.
Los números de serie en lingotes permitían rastreo, pero requerían cooperación suiza que no llegó. Suiza pagó la compensación mínima y cerró el caso. Cuentas dormidas miles de víctimas del Holocausto habían depositado dinero en bancos suizos antes de la guerra. Cuando murieron en campos de exterminio, esas cuentas quedaron dormidas. Los bancos suizos se negaron a devolver el dinero a los herederos. Argumentaban que sin certificado de defunción, como obtenerlo de Auschwitz, no podían confirmar la muerte. Sin testamento, no podían identificar herederos. Mantuvieron el dinero. No fue hasta 1996 y 50 años después, que una investigación internacional forzó a los bancos suizos a establecer un fondo de 1,25 mil millones para compensar a las víctimas y herederos. Pero incluso entonces, los bancos entregaron solo información parcial. Documentos fueron perdidos, registros destruidos por error, corporaciones sin consecuencias. ¿Qué pasó con IBM, Ford, GM, Standard Oil, Chase? Absolutamente nada. Algunas pagaron multas modestas durante la guerra bajo leyes de comercio con el enemigo, pero ningún ejecutivo fue procesado, ninguna corporación fue desmantelada. ¿Por qué? Porque después de la guerra, Estados Unidos necesitaba esas mismas corporaciones para reconstruir Europa bajo el Plan Marshall. Necesitaba sus fábricas, su tecnología, su capital. La justicia fue sacrificada por conveniencia económica. La historia del oro nazi no es solo historia, es plantilla, bancos y dinero de dictadores. En 2011, revoluciones de la primavera árabe derrocaron dictadores en Túnez, Egipto, Libia. Cuando los nuevos gobiernos buscaron recuperar activos robados, descubrieron algo familiar. Miles de millones en cuentas bancarias suizas, británicas, estadounidenses. El dictador tunecino Ben Ali, 13,000 millones. El dictador egipcio Mubarak, 70,000 millones. El dictador libio Gaddafi, 200,000 millones. Los bancos conocían el origen de estos fondos, pero aplicaron el mismo principio que con el oro nazi. No hacemos preguntas. Corporaciones y trabajo esclavo moderno. Apple, Nike y otras corporaciones han sido repetidamente acusadas de usar trabajo forzado uigur en China. Los uigures están en campos de reeducación, eufemismo para campos de concentración. La respuesta corporativa suena familiar. No controlamos directamente a nuestros proveedores. Estamos investigando. Seguimos las leyes locales. Mismas excusas, diferentes décadas. Lavado de dinero y paraísos fiscales. Los Panama Papers, 2016, y Pandora Papers, 2021, revelaron que élites globales esconden billones en jurisdicciones secretas. ¿Dónde? Suiza, nuevamente, Islas Caimán, Panamá, Delaware. Sí, en Estados Unidos. El sistema que permitió lavar oro nazi nunca fue desmantelado, solo evolucionó. Ahora lava dinero de corrupción, narcotráfico, tráfico humano. Datos impactantes: 32 billones escondidos en paraísos fiscales. Estimación Tax Justice Network. 2 billones lavados anualmente en sistema bancario global. Estimación ONU. 90% de grandes bancos han sido multados por lavado de dinero desde 2000. HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, todos multados por lavar dinero de carteles, multas totales. Decenas de miles de millones. ¿Ejecutivos en prisión? Casi ninguno. El mismo patrón. 1. Dinero sucio entra al sistema bancario. 2. Bancos afirman no saber el origen. 3. Lavan el dinero mediante transacciones complejas. 4. Escándalo eventual y revelación. 5. Multas modestas. Ningún ejecutivo preso. 6. Sistema continúa. La historia del oro nazi nos enseña que cuando hay suficiente dinero involucrado, la neutralidad se vuelve cómplice. Lección 1. La neutralidad financiera es un mito moral. Suiza argumentó que era neutral al comprar oro nazi. Pero neutralidad entre víctima y victimario es complicidad. Cuando sabes que el oro viene de víctimas de genocidio y decides no preguntar, no eres neutral. Eres cómplice con extrapasos.
Esta lección se aplica hoy. Bancos que lavan dinero de dictadores, corporaciones que usan trabajo esclavo, plataformas tecnológicas que facilitan tráfico humano. Todos usan neutralidad como escudo moral. Lección 2. La conveniencia económica siempre vence a la justicia. ¿Por qué corporaciones estadounidenses que colaboraron con nazis nunca enfrentaron justicia real? Porque después de la guerra, Estados Unidos las necesitaba. Procesar a Ford significaba desmantelar su capacidad de producción. Procesar a IBM significaba perder su tecnología. La justicia fue sacrificada por reconstrucción económica. Hoy vemos lo mismo. Bancos demasiado grandes para quebrar. Corporaciones tecnológicas demasiado importantes para regular severamente. Naciones con trabajo esclavo demasiado integradas en cadenas de suministro para sancionar. La conveniencia económica siempre encuentra forma de justificarse moralmente. Lección 3. El mal sistemático requiere colaboración sistemática. El Holocausto no fue solo nazis. Fue banqueros suizos procesando transacciones, corporaciones estadounidenses proporcionando tecnología, bancos británicos transfiriendo fondos, cada uno haciendo su pequeña parte neutral. Esta es la lección más importante. El mal a escala industrial requiere colaboración a escala industrial. Genocidio, esclavitud, colapso ambiental. Ninguno sucede por villanos solitarios. Requieren sistemas completos de personas solo haciendo su trabajo. La historia del oro nazi es incómoda porque desdibuja las líneas morales claras que nos gusta dibujar sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos gusta pensar nazis malos, aliados buenos. Pero la realidad es más compleja y perturbadora. Mientras soldados aliados morían peleando nazis, bancos aliados procesaban transacciones nazis. Corporaciones aliadas equipaban ejércitos nazis. No porque todos fueran nazis ideológicos, sino porque el dinero crea sus propios incentivos, su propia lógica, su propia moralidad. Y aquí está la advertencia. Los sistemas que permitieron esto nunca fueron desmantelados. Los bancos siguen operando. Las corporaciones siguen maximizando ganancias. Los paraísos fiscales siguen lavando dinero. Hemos decidido colectivamente que ciertas instituciones son demasiado importantes para enfrentar consecuencias reales por sus crímenes. La pregunta no es si volverá a pasar, es cuándo, dónde y si esta vez finalmente aprenderemos la lección. Porque mientras las ganancias sean más importantes que la moralidad, mientras la neutralidad sea más valorada que la justicia, mientras las corporaciones sean más poderosas que la ley, la historia se repetirá, solo cambiarán los nombres. Si esta historia cambió tu comprensión de cómo funcionan realmente el poder y el dinero, necesito 3 cosas. Comparte este video. Esta historia es incómoda para instituciones poderosas. No la enseñan en escuelas porque revela demasiado sobre cómo opera el sistema financiero global. Rompe el silencio. Comenta. ¿Qué instituciones modernas crees que están repitiendo estos patrones? ¿Ves paralelismos entre el lavado de oro nazi y prácticas financieras actuales? Suscríbete a Poder Financiero. Cada semana investigamos las historias oscuras donde el dinero, el poder y la historia se intersectan de formas que las élites prefieren mantener ocultas. Recuerda, este video no es asesoramiento financiero, es educación financiera a través de la historia económica. El oro nazi no desapareció. Se convirtió en cuentas bancarias, inversiones, fortunas heredadas. Está en el sistema hoy, lavado, limpio, respetable. Y todos vivimos en el mundo que ese dinero ayudó a construir.